¿Qué sentirías si despertaras a las 3 de la madrugada y todo a tu alrededor tiembla? El suelo, las ventanas, el alma. No es un terremoto, es una invasión. Las calles de tu ciudad, donde ayer caminabas tranquilo, hoy arden. Helicópteros sobrevuelan los techos, explosiones en la distancia, voces en inglés gritando órdenes. Así amaneció Panamá el 20 de diciembre de 1989. Esa madrugada, sin previo aviso, más de 27,000 soldados estadounidenses invadieron un país de apenas 3 millones de habitantes. Dicen que era para proteger la democracia. Otros dicen que era para proteger intereses. ¿Y tú? ¿Qué dirás después de conocer esta historia? Soy Luis, y esto es Históricamente Hablando. Hoy vamos a revivir una operación militar que marcó para siempre la historia panameña y dejó una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Justicia o control total? La década de los 80 estuvo marcada por tensiones ideológicas, económicas y militares entre las dos grandes potencias del planeta, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque no se enfrentaban directamente, sus guerras eran peleadas por terceros, en territorios ajenos. América Latina era uno de esos escenarios. La región entera estaba sacudida por dictaduras militares, movimientos insurgentes, guerras civiles y profundas desigualdades sociales. Mientras Nicaragua era gobernada por los sandinistas, apoyados por el bloque soviético, El Salvador y Guatemala ardían en conflictos armados internos. En ese contexto, Estados Unidos veía a cualquier gobierno de izquierda, o incluso neutral, como una amenaza para sus intereses estratégicos en el continente. Panamá tenía un valor especial, no solo por su ubicación privilegiada entre dos océanos, sino por el Canal de Panamá, una vía comercial y militar de enorme importancia global. Aunque los tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, estipulaban la transferencia del canal a manos panameñas en el año 2000. Washington mantenía una fuerte presencia militar en la zona del canal. Durante toda la Guerra Fría, la prioridad de Estados Unidos era mantener el control directo o indirecto sobre Panamá, no solo para garantizar la seguridad del canal, sino para usarlo como base logística en sus operaciones militares y de inteligencia en América Central. Manuel Antonio Noriega comenzó su carrera como un joven militar ambicioso, formado en academias panameñas, y luego en la infame Escuela de las Américas en Estados Unidos. Desde el principio mostró talento para el manejo del poder en las sombras. Fue jefe de inteligencia militar, y desde allí construyó una red de control político y social, basada en el espionaje, el chantaje y la represión. Durante años, Noriega fue un activo valioso para la CIA. Proporcionaba información sobre movimientos izquierdistas en Centroamérica, facilitaba el envío de armas a los contras en Nicaragua y permitía operaciones encubiertas desde suelo panameño. A cambio, recibió millones de dólares y protección diplomática. Pero Noriega también jugaba su propio juego. Utilizaba su posición para involucrarse en negocios ilícitos, tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando de armas. Controlaba los medios de comunicación, manipulaba elecciones y eliminaba opositores. Panamá, bajo su mando, se convirtió en una dictadura militar disfrazada de democracia. La relación con Washington se mantuvo ambigua, hasta que Noriega comenzó a tomar decisiones que iban en contra de los intereses estadounidenses. Se negó a abandonar el poder pese a las presiones diplomáticas. Se acercó a gobiernos considerados hostiles por los Estados Unidos y comenzó a actuar con una independencia que resultaba inaceptable para la Casa Blanca. En 1988, fue acusado por una corte federal en Miami por narcotráfico, y aunque se le ofrecieron oportunidades para exiliarse pacíficamente, se negó. Noriega desafió públicamente a los Estados Unidos, asegurando que ningún país extranjero dictaría el destino de Panamá. Esa fue su sentencia. En mayo de 1989, las elecciones presidenciales en Panamá dieron como claro ganador a Guillermo Endara, candidato de la oposición. Sin embargo, Noriega anuló los comicios.
Las imágenes de los candidatos opositores siendo golpeados brutalmente por fuerzas leales al régimen dieron la vuelta al mundo. El repudio internacional fue inmediato. Estados Unidos decidió que había llegado la hora de actuar. ¿Te está pareciendo revelador este relato? Entonces no olvides suscribirte y darle like, porque aquí en Históricamente Hablando revivimos lo que otros prefieren olvidar. El 20 de diciembre de 1989, a la 1 de la madrugada, comenzó la Operación Causa Justa. Estados Unidos desplegó más de 27,000 tropas desde bases cercanas y movilizó a otras 12,000 ya estacionadas en la zona del Canal. Era la mayor acción militar estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Los objetivos eran múltiples: capturar a Noriega, neutralizar a las fuerzas de defensa de Panamá, proteger a los ciudadanos estadounidenses y garantizar la instalación del gobierno electo. El ataque fue rápido, pero brutal. Bombardeos, disparos, patrullas blindadas. Las calles de la ciudad de Panamá se convirtieron en campos de batalla. Uno de los barrios más afectados fue El Chorrillo, una zona humilde y densamente poblada, donde se encontraba el cuartel central de Noriega. La artillería estadounidense lo destruyó por completo, pero también se llevaron consigo las casas, las escuelas, los comercios y la vida de cientos de personas. El barrio ardió durante horas. Muchos murieron quemados en sus hogares. Los sobrevivientes relatan escenas infernales: niños atrapados entre escombros, cuerpos apilados, gritos en la oscuridad. Las cifras oficiales hablan de unos 300 muertos. Las organizaciones panameñas de derechos humanos sostienen que fueron más de 3,000. Nunca se realizó una investigación independiente. A muchas de las víctimas se las enterró en fosas comunes. Algunas simplemente desaparecieron. La capital quedó bajo control en pocas horas. Noriega logró escapar, pero el país ya no era el mismo. Durante los días siguientes a la invasión, mientras la ciudad intentaba recuperarse del caos, la figura más buscada del hemisferio occidental seguía prófuga. Manuel Antonio Noriega había desaparecido entre túneles y casas seguras. Auxiliado por sus últimos leales, sabía que su captura era cuestión de tiempo. El 24 de diciembre, Noriega emergió en un lugar inesperado: la Nunciatura Apostólica, la sede diplomática del Vaticano en la ciudad de Panamá. Al entrar allí, quedó protegido por el derecho internacional, que prohíbe a las Fuerzas Armadas extranjeras irrumpir en espacios diplomáticos. Pero Estados Unidos no se rendiría tan fácilmente. Durante días, las fuerzas estadounidenses rodearon la sede. No podían entrar, así que optaron por la guerra psicológica. Altavoces de gran potencia fueron instalados alrededor del edificio, y día y noche, a todo volumen, transmitían música rock, metal y canciones simbólicas como I Fought the Law y You Shook Me All Night Long. La presión no era física, pero sí emocional. Finalmente, el 3 de enero de 1990, Noriega se rindió. Fue arrestado y trasladado inmediatamente a Estados Unidos. Su imagen, esposado y con el rostro agotado, apareció en todas las cadenas internacionales. En Miami, fue juzgado por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Condenado a 40 años de prisión, pasó 2 décadas encerrado. Luego fue extraditado a Francia y más tarde a Panamá, donde falleció en 2017. Mientras tanto, en suelo panameño, se escribía una nueva página política. El 20 de diciembre, mientras aún sonaban disparos, Guillermo Endara fue juramentado como presidente. No lo hizo en el Palacio Presidencial, sino en una base militar estadounidense. Ese hecho, simbólicamente, marcó el inicio de una democracia bajo supervisión extranjera. Las fuerzas de defensa fueron disueltas. Panamá pasó a tener una Policía Nacional Civil. Se promovieron reformas institucionales, elecciones libres, apertura económica. Algunos vieron estos cambios como el inicio de una nueva era, otros como una ocupación camuflada. A pesar de la velocidad del cambio político,
las heridas físicas y emocionales tardarían décadas en sanar. El barrio de El Chorrillo, reducido a cenizas, fue reconstruido, pero nunca volvió a ser el mismo. Miles de personas quedaron desplazadas. Muchos nunca recibieron compensación ni reconocimiento. Durante años, el gobierno panameño evitó hablar de la invasión. En documentos oficiales se hablaba de intervención, no de invasión. La historia fue silenciada en escuelas, ignorada en discursos. Solo las familias de las víctimas y los defensores de derechos humanos mantuvieron viva la memoria. En 2019, 30 años después, el gobierno panameño declaró oficialmente el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional. Fue un gesto necesario, pero para muchos, tardío e insuficiente. Aún hoy, muchas fosas comunes no han sido investigadas, y muchas familias no saben dónde están los restos de sus seres queridos. En el plano internacional, la invasión generó intensos debates. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos condenaron la acción como una violación del derecho internacional y de la soberanía panameña. Pero más allá de las palabras, no hubo sanciones. El mundo, en pleno final de la Guerra Fría, aceptó el hecho consumado. Algunos analistas ven la invasión como un modelo para futuras intervenciones militares, rápidas, contundentes, con narrativa de rescate democrático. De hecho, la doctrina militar estadounidense evolucionó a partir de lo aprendido en Panamá. Otros la ven como el último gran acto del imperialismo del siglo XX en América Latina. Hoy, más de 3 décadas después, Panamá sigue enfrentando las consecuencias de aquel diciembre. La democracia se ha consolidado, sí, pero también persisten la desigualdad, el descontento social y las preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con los desaparecidos? ¿Por qué no se ha hecho justicia? ¿Por qué tantos documentos siguen clasificados? ¿Y quién debe responder por las vidas perdidas? En las escuelas, los niños aprenden que hubo una invasión, pero en muchos casos, no conocen los detalles. No saben que hubo barrios arrasados, cuerpos sin identificar, ni que una generación entera creció con miedo, rabia y silencio. Porque la historia no se cuenta, se revive. Y el 20 de diciembre de 1989, Panamá no solo fue invadido, fue marcado. Marcado por las bombas, por la música a todo volumen, por las ausencias, por los silencios, por las heridas que aún supuran debajo del concreto. Ahora que lo sabes, la pregunta vuelve a ti. ¿Fue justicia? ¿O fue control total?